Buenos días a mis hermanos, amigos que me están viendo a través del video, a través de este medio. Eh, Voy a transmitir para todos ustedes. Quiero mandarles un saludo a todos mis hermanos, especialmente a todos aquellos hermanos que no he visto, porque bueno, estuve casi un mes y medio, 6 semanas fuera del aire por problemas de conexión. Y ya tiene tiempo que no he visto a muchos hermanos. Así que quiero mandarle un saludo al hermano Hernán Danza. a- bueno, a hermanos que ustedes saben que yo los aprecio y los conozco ya por mucho tiempo. Queremos saber qué se han hecho, dónde están y bueno, para que también se, se eh, vengan al grupo, ¿verdad? Mandando un saludo a todos, a cada uno de ellos. Bueno, hermano Yanko Pérez, yo ya he hablado con él, todo está bien. El hermano Dionis también, un abrazo, hermano Dionis, hermano Juan Carlos, Arnulfo Bringas también, hermano Frank Picón también, sé que anda muy ocupado. Bueno, y al hermano, como les dije a cada uno de ustedes, hermanos, se les aprecia, se les ama. Y pues son muchos hermanos que no he visto, que yo sé que están en esta palabra, yo sé que están firmes en esta palabra. Pues queremos que participen todos ellos, que no se aparten, ya que este es un medio por el que Dios nos dio a todos nosotros, especialmente los que estamos en lo que es el nuevo pacto consumado. Así que los insto a todos los hermanos, o si usted conoce hermanos, yo sé que si usted conoce hermanos que no, hermano David, el pastor hermano David Núñez, un abrazo hermano, Martín Mosqueda, a todos y cada uno de ustedes hermano, les mando también un abrazo, un saludo. Y bueno, hay tantos hermanos que como le dije, que no puedo mencionarlos a todos, hermano Germán Matamoros, especialmente un saludo también para el apóstol, nuestro hermano amado Saúl Reyes, allá en Honduras, ¿verdad? Que también no nos hemos comunicado con él últimamente, pero es una bendición todos estos hermanos. Y bueno, queremos irlos saludando poco a poco a todos, a nuestros hermanos que están en Cuba, todos, a la, la madre de la ministra, que es la madre de nuestro hermano Yanko, allá por Cuba también, que está ministrando allá esta hermosa palabra. Y así les pudiera mandar un saludo, hermano Iván Carvajal, hermana Patti Bautista, saludos mi hermana, es una bendición tenerlos a todos ustedes y bueno, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra congregación de los espíritus hechos perfectos, ¿ah? Somos espíritus hechos perfectos. Y esa es una base, hermana y hermanos, de nuestra enseñanza en este grupo, es que somos perfectos no en la carne, porque en la carne hay variedad, ¿va? O sea, unos más narizones que otros, otros más gordos que otros, y unos más altos que otros, unos, bueno, hay variedad, hermanos. Y entonces, la perfección, hermano, si hablamos bíblicamente, ¿verdad? La carne busca esas perfecciones externas, ¿verdad? Pero en Dios todos somos guapos, ¿ah? Todos somos hermosos, todos somos preciosos. Ah, y esa es la perfección, hermano, que habla que tenemos en Cristo. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y para alcanzar esa posición, para estar sentados al mismo nivel de Cristo, pues hermano, tenemos que ser perfectos. Entonces, Él nos hizo perfectos. Y en esta mañana voy a estar hablando, ah, voy a estar hablando de esto. Yo sé que a veces la conexión es muy, muy difícil, hermano, que entren hermanos. Yo siempre lo he notado
que tenemos problemas con la conexión, o a veces, hermanos, no tenemos, los hermanos no pueden entrar, pero si usted puede hacerlo, hágalo, y si no, pues yo sé que posteriormente usted estará viendo el video. Amén. Usted posteriormente estará viendo la enseñanza más despacio. Entonces, en esta mañana yo voy a hablar de este tema que puse, existe el pecado, ¿verdad? Había un tema que un hermano lo puso, pero lo hemos abarcado ya varias veces y ha sido motivo de controversia. Entonces nosotros, hermano, queremos tocar este tema a la luz de la palabra. Y quizás existe el pecado el día de hoy. Entonces yo siempre he dicho sí y no. Pero hay que explicarlo por qué sí y por qué no. Amén. Entonces hay quienes toman bandos en el no, y otros toman bandos en el sí. Entonces queremos estar en armonía con la palabra de Dios, y usted sabe, hermano, no nos gusta sacar textos fuera de contexto. Y voy a usar inclusive, hermano, para empezar un texto de la palabra que dice allá en Primera de Juan. Porque le voy a decir una cosa, Juan, en Primera de Juan, en varios lugares de Primera de Juan, especialmente el capítulo 3 de Primera de Juan, dice que el que es nacido de Dios no peca. Fíjese. Ahí es donde entra la controversia. Pero muchos no le ponen atención a este versículo, o solo le ponen atención a este versículo, lo depende del grupo, y se les olvida que también en Primera de Juan, 2 capítulos antes, el capítulo 1, especialmente el capítulo 1 y versículo 10, dice que el que dice que no peca es mentiroso, ¿verdad? Y la palabra de verdad no está en él. Entonces, imagínense, ahí hay una controversia. ¿Por qué en Primera de Juan, capítulo 1, dice Juan que el que diga que no peca es mentiroso y la verdad no está en él? Y 2 capítulos después dice que el que es nacido de Dios no peca. Ahora, pecado, hermano, no quiero entrar en ese múltiples detalles, porque de explicar en griego, hebreo y todo eso, hermano. Pero resumiendo, pecado es transgresión. O sea, transgredir. Por ejemplo, si dice no matarás y se mataba, pues ya se estaba transgrediendo una ley. No robarás, no vas a mentir. Bueno, habían 300 y tantos mandamientos, más todos los que puedan haber el día de hoy, en donde una persona ya sea que cometa una infracción. Usualmente las infracciones, hermano, el pecado puede ser contra otra persona. Por eso es de que es una ley. La ley de Dios es perfecta porque te permite que no transgredas el bienestar de otra persona, como robar, matar, insultar, faltar el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros armonizamos esto? Y para eso es que Dios puso, hermano, al apóstol Pablo, para explicarnos más en detalle este tema sobre ¿existe el pecado ahora, sí o no? Y había un tema aquí en el grupo, y preferí mejor, para no entrar en argumentos, preferí mejor compartirles lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, es muy fácil, es muy fácil entender esto si se está abierto. Si se está abierto al conocimiento, si se está abierto a que sea el Señor el que nos ministre. Entonces, fíjese, dice sí y no. ¿Cómo entendemos esto? Mire, la verdad es que se la voy a resumir así, pero le voy a explicar con otras escrituras. No pecamos. ¿Sabe por qué ya no pecamos? Porque en la nueva naturaleza, por eso dice, el que es nacido de Dios, y lo que es nacido de Dios, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, la naturaleza espiritual no puede pecar, hermano. Porque en la naturaleza espiritual no hay envidias, no hay celos, no hay chismes, no hay vanaglorias. Por eso habla del fruto del Espíritu, que es bondad, paciencia, mansedumbre. Entonces, en nuestra naturaleza espiritual, lo que es nacido de Dios no puede pecar, hermano. En eso estamos completamente en armonía con la palabra. Lo que es nacido de Dios es espíritu. Y lo espíritu no puede practicar el pecado y no peca.
Pero allá donde dice, pero eso es en la carne, es el religioso. El que dice que no peca es mentiroso. ¿Por qué? Porque si todos ofendemos, hermano. Por eso incluso el apóstol Pablo en el capítulo 7 dice que él en sus miembros, no en la nueva naturaleza, sino en los miembros de su naturaleza carnal, encontraba una ley, decía él, que se oponía. Entonces eso ya es, al hacer oposición, hermano, ya es pecado, se está entrando en una transgresión. O sea, el apóstol Pablo explicó muy bien esto, hermano, solo necesitamos sentido común. Por ejemplo, el apóstol Pablo es en el capítulo 5 que hay un pleito, fíjese, entre nuestro espíritu y nuestra carne, ¿verdad? Hay un pleito en nuestra carne y ahí explica cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? El adulterio, las borracheras, los homicidios, hermano, y todo eso existe el día de hoy. Y eso es pecado, porque es una transgresión. Entonces, eso existe, pero, oiga bien, existe en el nivel físico, en el nivel natural humano. La naturaleza humana es tendenciosa a cometer todos estos crímenes, todas estas fechorías, todos estos pecados. Entonces, hermano, yo quiero que usted entienda eso. Entonces, nosotros el día de hoy, todo esto está vigente. Todo esto hasta el día de hoy. Mientras haya, mire, hermano, mientras tenga usted carnita y yo tengamos carnita, estamos expuestos. Un pastor que ama a Dios y que le sirve a Dios con todo su corazón y sinceramente lo puede ver en adulterio quizás unos años después. ¿Por qué? Porque en determinado momento, hermano, bajó la guardia y su carne se impuso. Amén. Eso no quiere decir que este hermano no es de Dios. Él sigue siendo de Dios porque su naturaleza espiritual no peca. Lo que pecó fue su naturaleza pecaminosa, la que sigue teniendo. Amén. Ahora vamos a ver cómo entonces cómo Dios lidió, porque no lidia el día de hoy, cómo Dios lidió con ese problema. Y Él nos lo dice, hermano, en varias ocasiones. Por ejemplo, me gustaría que usted leyera, por ejemplo, el capítulo 2 del libro de Gálatas. Y quizás voy a ir con usted, no lo quería leer porque tenía muchas escrituras, pero quizás voy a ir con usted, hermano, si va conmigo, le decía, cómo el Señor lidió con este problema y lo voy a llevar a Colosenses, si va conmigo a Colosenses capítulo 2, fíjese, Pablo lo explicó muy bien y dice la palabra del Señor. Dice, quiero leer para ahorrarnos unos segundos, unos minutos, dice 2a. Bueno, voy a leer el versículo para adelantarme un poquito, hermano. El verso 8. El verso 8 vamos a leer para adelantar. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, los rudimentos del mundo son las religiones, hermano. Las religiones, las enseñanzas de los hombres. En este nuevo pacto, mira, en el nuevo pacto, mira cómo Pablo enseña, hermano, sobre este problema. Este problema está bien claro y bien definido y bien explicado en la palabra de Dios y no sacando textos fuera de contextos. Entonces, en el capítulo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, por eso dice, nosotros en Cristo. En Cristo. Siempre el apóstol enseñó por medio de Cristo o en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra posición perfecta está en el Espíritu nada más. No está en la carne, hermano. Porque imagínense que si fuera en la carne, hermano, no nos enfermaríamos, no tendríamos cáncer. Entonces, la perfección no está en la carne, porque, hermano, desde que te entra un virus de la gripe, con eso ya es que tu cuerpo no es perfecto. No puede ni con un virus de la gripe. No puede. Entonces, la perfección no es física. Entonces no puedes estar perfecto. Pero donde no entra la enfermedad ni ningún virus, es a tu espíritu. Tu espíritu no se enferma de la gripe ni de ninguna enfermedad. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Entonces, yo quiero que tú trasciendas que Dios es espíritu y el mensaje es espiritual. Aquí se ministra espíritu, no carne. Por eso dice la palabra de Dios,
ministros competentes del Espíritu. Ministros competentes del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 dice ahí que el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu a revelarnos lo que nos ha concedido. Fíjate, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, no dice viene a tu carne, viene a tu mente carnal a decirte lo que Dios te ha dado. Eso es como no funciona, eso es como la religión entiende la Biblia o la saca de contexto, ¿verdad? Cuando ya te están ministrando la carne a ti, olvídate, hermano, ya te sacaron del camino, ya vas por una vereda. Tú siempre tienes que recibir la palabra en tu espíritu. Amén. Entonces, tienen que ministrarte tu espíritu. En este caso, estamos ministrando tu espíritu para que tú entiendas dónde es que está. Entonces, si tenemos problemas de conexión, hermano, usted vea de principio a fin, porque voy a dar información de principio a fin. No voy a estar repitiendo las mismas cosas, siempre le voy a estar cambiando las perspectivas para que usted pueda analizar todo el paquete. No solo me escuche 5 o 10 minutos, sino escuche todo, porque yo empecé con una introducción y voy a tener una culminación. Así que siempre es bueno que escuche el principio y escuche hasta el final para que usted tampoco me vaya a sacar de contexto. Como un hermano me dijo, hermano, usted dijo que iba camino a Emaús Pablo y no era ahí. Y bueno, eso yo ya lo sé, pero a veces por la ligereza o por andar buscando un texto o acordarme de un texto, puede uno cometer un error así. Pero sabemos, hermano, que la palabra de Dios, que el encuentro que Dios tuvo con Pablo fue en el camino a Damasco. Pero bueno, lo importante es que usted está al pendiente y cuando usted me corrige de esa manera, yo sé que lo hace con amor, yo lo recibo, hermano. Pero hay hermanos que pueden decir, usted dijo, como dijo un hermano el otro día, usted dijo, hermano, que las tribulaciones, algo de las tribulaciones, que ya todo eso pasó, más sin embargo usted dijo que tenemos tribulaciones, entonces ¿en qué estamos? Entonces sacándome de contexto, hermano, ¿verdad? Yo estoy hablando que las tribulaciones que habla la Biblia, la gran tribulación, pues se refería, hermano, al juicio que venía sobre la nación de Israel en aquella generación. Más sin embargo, todos nosotros tenemos tribulaciones, ¿verdad? Tribulaciones en la carne, de enfermedades y todo eso que estamos hablando. Entonces, todo está, hermano, coordinado. Nada estamos diciendo que está fuera de contexto. Yo sé que usted es entendido y sabe el contexto en lo que yo estoy hablando. Amén. Entonces, amado hermano, seguimos en esto que estamos compartiendo. En él, fíjese, aquí está algo importante, dice, en él también fuiste circuncidados. Oiga, nota eso. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Fíjate, hermano, aquí este texto lo debemos analizar cuidadosamente. Dice, fuimos, no dice que vamos a hacer o estamos siendo, dice, fuimos circuncidados, fuimos, o sea, esto es, hermano, para todos los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos predestinados, o sea, fuimos circuncidados, hermano, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo, hermano? Acuérdate lo que te voy a decir ahorita. En que sea algo que aprendas, cada vez es algo. La circuncisión que cuenta el día de hoy, como cuando vamos a hablar del bautismo, pero ahorita estamos hablando, por ejemplo, de esta circuncisión. La circuncisión en este tiempo presente, en este nuevo pacto pleno, la circuncisión de Cristo, ¿sabes qué fue? Porque circuncisión era cortar. En aquel entonces, hermano, en el viejo pacto se circuncidaba el prepucio del niño varón para identificarlo como pueblo de Dios. O sea, porque era como una sombra. En este pacto, hermano, fíjate, aquí era una sombra, pero en este pacto, ¿cómo fue la circuncisión de Cristo? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? La circuncisión de Cristo es que separó, nota eso, separó. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Fíjate. Por eso es que yo creo que entiendas que tu cuerpo pecaminoso sigue pecando, puede pecar y sigue pecando, hermano, sigue haciendo fechoría, sigue ofendiendo, ofende todavía. Por más que lo vistas, por más que le pongas traje o te maquilles bonito, el cuerpo pecaminoso, dice. Ahora, lo que ha pasado en esta circuncisión de Cristo es que lo echaron fuera, o sea, ya no está unido a lo espiritual. Delante de Dios estamos hablando algo legalmente espiritual.
Por eso es que cuando tu cuerpo, hermano, termine sus días aquí en la tierra, va a ir al polvo de donde fue tomado porque es temporal. Pero tu espíritu, lo que es eterno, lo que es perfecto, estará siempre, porque ya está, pero estará siempre ya sin los problemas que ahorita puedas tener en tu carne, ya no los vas a tener, ¿verdad? Ahorita tú, aunque tengas los problemas en tu carne, aunque tengas los problemas, puedes disfrutar por la fe, por la comunión con el Espíritu, por la comunión con Dios, porque recibes esta palabra, la crees y la gozas y la alabas. Puedes gozarte y disfrutar, hermano, pero sigues estando sometido a un cuerpo pecaminoso. Ahora, en la mente de Dios ese cuerpo pecaminoso ya fue echado fuera. ¿Sí me entiendes? Por eso es que yo decía, sí pecamos y no pecamos. Entonces, no sé si me estás entendiendo. No puedes pecar en tu espíritu, porque la naturaleza divina, lo espiritual en ti, la nueva criatura, no puede pecar. La nueva criatura, hermano, no puede sentir ningún rencor. No es algo lindo eso, hermano. No es algo bello. No te debe motivar eso. Yo creo que al llenarte de este entendimiento, hermano, te debe motivar. Ese es el propósito, traerte esos mensajes, motivarte para que seas una mejor persona. Aquí no, toda esta enseñanza no es para hacerte un vagabundo, para hacerte una persona despreciable. Al contrario, que seas verdaderamente, si estás aquí en la tierra, que disfrutes, que manifiestes, hermano. Por eso dijo Pablo que a lo que ahora vivo, o sea, vivo en esta carne, vívelo para la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Sujétalo, somételo para que sirva. Por eso dice, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque lo primero que nace en nosotros, aquí en la tierra, por supuesto, estamos hablando de un mensaje de aquí en la tierra, lo primero que nace es lo carnal y después lo espiritual. Aunque sabemos que en otra dimensión de mensaje nosotros somos eternos, lo espiritual es primero. Pero aquí, como Adán, fíjese, el primer Adán es carnal, el segundo Adán o el postrer Adán es espiritual. ¿Sí me entiendes? El primer Adán representa nuestra carne, el postrer Adán representa lo espiritual, lo que es de del cielo, y lo que es el primer Adán fue tomado de la tierra, y ese va a regresar, esa herencia regresa a la tierra. Entonces, tienes que aprender a vivir, hermano. Por eso es que Dios te da la oportunidad aquí en la tierra, los años que vayas a vivir, de que honres a Dios, a través de tu vida, con tus bienes, con todo lo que puedas. Sírvele, honra a Dios, pero no puedes honrar a Dios, hermano, si tú no tienes el entendimiento. Imagínate, sin conocimiento el pueblo perece. Dios quiere que tengas conocimiento, que al llenarte de esta palabra, créeme, hermano, vas a ser mejor persona, no vas a ser peor persona. Alguien dice, no, hermano, porque entonces se va a ir a pecar. Déjalo que se vaya a pecar, que iba a decir una palabra, pero déjalo que choque. Mira, el hijo pródigo cuando dijo, me quiero ir a pecar, me quiero ir a hacer esto, quiero vivir sin orden, sin ley, el padre lo dejó ir. Ah, ¿quieres dinero? Hasta dinero le dio. ¿Y qué le pasó? Hermano, se fue a estrellar, esa era la palabra, que se fue a estrellar. Y después volvió ya humildito. Así que no esperes, hermano, y no uses esta palabra para irte a estrellar. Ese no es el propósito. Te estamos dando la libertad, te estamos abriendo la cárcel religiosa, te estamos abriendo para que seas libre, pero para que uses esa libertad para vivir y darle honra a Dios, no para vivir en la carne. Amén. Porque si vives de acuerdo a la carne, vas a cosechar de acuerdo a la carne. No en el cielo, porque tú sabes que eso ya está asegurado. Aquí en la tierra vas a cosechar males si vives de acuerdo a tu carne. Amén. Espero que seas entendido, hermano. Tú estás recibiendo un conocimiento porque todos queremos ser felices, todos queremos vivir bien y esta palabra te va a ayudar a vivir bien a ti y a los tuyos. Amén. Así que recibe la palabra porque la palabra del nuevo pacto es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros, dice la palabra, es yo vine para que tengan vida y tengan vida abundante. Entonces aquí tenemos que tener ya la vida abundante. Empieza a disfrutarla. Empieza a disfrutarla. No esperes que perezcas para que lo comprendas o lo entiendas. Tú lo puedes disfrutar desde ahora. Amén. Entonces, en la circuncisión de Cristo legalmente, porque ahora aquí ya aplico la palabra legalmente, o sea, delante de Dios. Esto está sellado con la sangre de Cristo, hermano. Tu cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo fue echado fuera. ¿Por qué?
porque es una figura, ¿te acuerdas de Isaac? Y eso también te lo voy a ir explicando. ¿Te acuerdas las figuras de Isaac y de Ismael? ¿Qué pasó? ¿Quién nació primero? ¿Verdad que nació primero Ismael? Pero ¿quién era el de la promesa? ¿Quién era lo que era figura del cielo? Isaac. Todo eso, fíjate qué tremendo que la Biblia lo enseña. Las dos simientes, la simiente de Dios, la simiente del diablo. Eso no quiere decir que hay simiente espiritual del diablo. No, hermano. La simiente del diablo es la carne. La simiente de Dios es el espíritu. Nosotros traemos esas dos simientes, pero una es la que permanece. Entonces en la circuncisión de Cristo, Cristo, mira, separó la carne. Separó la carne. Por eso es que tú tienes que vivir de acuerdo a este conocimiento y no de acuerdo a lo que miras, no de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a cómo tú te miras o a cómo te mira el pastor o te mira el apóstol o te mira quién sabe quién. Tú tienes que vivir tu vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si tú pones solamente este versículo que yo te estoy dando en esta mañana o en esta tarde donde me estás escuchando, si tú pones solamente, simplemente este versículo en práctica, hermano, te sacaste la lotería, porque ya no vas a vivir de acuerdo a tu pensamiento carnal. Vas a eliminar cuando tu pensamiento carnal te diga, no, tú eres tú eres el que va a decidir, tú lo que tú hagas y lo que tú digas es lo que estás viviendo de acuerdo a la religión y de acuerdo a tu mente, pero tú tienes que decir, yo ya no voy a vivir de acuerdo a mi mente, voy a vivir de acuerdo a la mente de Cristo, a la mente de Dios, a lo que Dios dice. Y créeme, hermano, aunque tengas problemas un tiempo, cuando tú empiezas a educar tu mente, tú empiezas a trascender. Es como la educación, hermano. Cuando vas a la escuela eres un ignorante, pero si sigues en la escuela vas trascendiendo, trascendiendo y te vas educando y te vas educando hasta que eres un profesional. Así es esta palabra. No es porque tú la escuches ahora ya el día de mañana te va a funcionar. No, la tienes que empezar a poner en práctica. Tienes que educar. Tienes que renovar. Renovar es que a veces la renovación de una mente lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, depende. Te puede llevar años, otros más fáciles, pero lo importante es que entres en la renovación de una mente carnal, de ver las cosas de Dios, de una mente carnal a una mente espiritual, hasta que te gradúes, hasta que llegues a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo es eso? Cuando ya piensas como Cristo piensa de ti y cuando Dios te dice, tú estás perfecto, yo te veo en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, de aquí en adelante, fíjese, de aquí en adelante, decía Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos la carne, ya no lo debemos conocer así. Ya no lo debemos conocer así. Así que si tú tienes una imagen de Cristo como te la han pintado, pues renueva tu mente. Tienes que trascender. Eso es la religión, la que te ha metido eso. Si tú crees que Cristo tiene barba y tiene eso y tiene todo, hermano, esa es tu mente. A nadie conocemos según la carne hasta que te llegues a la medida, hasta que todos lleguemos. Así que hermano, no queremos que te quedes atrás. Trasciende en el entendimiento. Por eso Pablo decía, Pablo ya no oraba para abrir los ojos físicos a un ciego. Fíjese que usted no ve a Pablo orando aunque él hacía milagros, pero los milagros eran por causa de incredulidad y para que la gente abriera el corazón a recibir la palabra. Por eso, pero Pablo decía a los cristianos, a los que ya estaban creyentes, yo oro para que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos, para que entonces ustedes conozcan las riquezas de las que son participantes o que Dios les ha concedido. ¿Sí me entiendes, hermano? O sea, si no abres el entendimiento, los ojos del entendimiento, si no empiezas a ver con los ojos del entendimiento la palabra, nunca vas a entender la palabra de Dios. Vas a creer que Dios está esperando que tú cumplas ciertos sacrificios. Como usted sabe cuánta gente cree que cuando ayuna ya dice, ay, ayuné y se sienten bien, ¿verdad? Es un sentimiento carnal, porque no es con el conocimiento. Se sienten bien porque dice, ahora sí tengo, como diciendo, ahora sí puedo pedirle a Dios. Ahora sí Dios me va a conceder aquello que tenía. Y así te dicen en la iglesia, hermano, tienes que ayunar. Hermano, ¿quieres un milagro? Tienes que ayunar. Hermano, tienes que pagar tus diezmos. Hermano, en Cristo Jesús, hermano, tienes que entender y ya este lenguaje que nosotros te compartimos aquí es otro nivel de entendimiento. Es un nivel de entendimiento en el espíritu. Amén. Entonces, fíjate, ya ni te di todos los mensajes y todos
Ya no te puede dar todas las escrituras que yo quería compartir contigo, amado. ¿Por qué? Porque esto es tan interesante. Por eso te dije, a veces hay textos, hermano, que uno tiene que quedarse ahí a absorberlos, a comerlos. Pero todo lo que te estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice el apóstol, por eso dice el apóstol, hermano, el apóstol en Romanos 6:6, dice, considérate muerto en Cristo. O sea, fíjate, te está diciendo, si tú no te consideras o no te aceptas muerto, pero dice Pablo, muerto en la carne, fíjate, y vivo en el espíritu. Tienes que entender lo que usted la estará hablando, tienes que entender lo que Pablo hablaba. Pablo decía, estamos vivos en el espíritu y estamos muertos en la carne. Amén. Entonces, por eso dice, considérate. Yo no sé cómo te consideras a ti, pero si tú no puedes considerarte o no te aceptas que estás muerto, o sea, delante de Dios, hermano, aunque estés vivo, estás muerto. Y lo que está vivo delante de Dios es tu espíritu. Por eso que Dios solo te ve en el espíritu. Dios te ve que ya te ha bendecido, estás bendecido eternamente. Amén. Entonces dice, considérate muerto en el espíritu. Entonces, hermano, yo quiero resumir ya en esto y te puedo dar textos como Romanos. Fíjate, Romanos 6 es excelente. Lo voy a seguir comentando, hermano. Voy a seguir después dándote más enseñanzas de estas. Solo quiero que vayas abriendo tu mente como lo hicimos el día de hoy. Pero Romanos capítulo 6 es un capítulo excelente, donde dice, hermano, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. O sea, mi carne fue crucificada juntamente con Cristo, y es lo que Colosenses te lo está diciendo aquí, hermano, que nosotros, dice en el verso 13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Vosotros, dice, fíjate, vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, dice, todos los pecados. Fíjate, hermano, mira cuando piensas que no habías nacido y todavía no habías hecho lo que has hecho, y ya Dios te ha perdonado todos tus pecados. Todos tus pecados, dice, no dice unos cuantos como por ahí dicen, no, Dios te perdona, pero hasta cierto límite. No, Dios te perdonó todos tus pecados, pues no habías nacido. Y si Dios sabía que al final tus últimos pecados te iban a condenar, ni te hubiera salvado, ¿verdad? Pero esa es la mente carnal, esa es la mente carnal que trabaja con esos pensamientos. En este nivel de entendimiento sabemos que Dios nos perdonó todos los pecados y no habíamos nacido todavía. Amén. O sea, ya Dios sabía todo nuestro futuro, todo lo que íbamos a hacer, y ya el Señor nos perdonó. ¿Acaso no eso es lo que te debe motivar para vivir una vida en victoria, hermano? Eso es lo más lindo, saber la confianza. La persona que vive en confianza, y eso está comprobado, hermano, las personas que viven seguras y en confianza son más productivas y son de mejor beneficio. Una persona temerosa, con miedos, con todo eso, hermano, no progresa. Es esclava de sus propios pensamientos. Por eso es de que aquí vamos a empezar a pensar como Dios piensa de nosotros. Amén. Entonces dice aquí, hermano, en el verso 14, anulando el acta, fíjese, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahí fue clavado todo lo que te podía acusar. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, te decía, hermano, capítulo, y quiero ir resumiendo con esto porque en la otra ocasión voy a hablar más de esto, pero dice la palabra del Señor, hermano, en el capítulo 6, que fuimos, y aquí es una referencia de lo que hace Pablo, dice que fuimos sepultados juntamente en el bautismo. ¿Pero qué bautismo, hermano? El bautismo que salva es el bautismo. ¿Sabes cuál es el bautismo que salva, hermano? Que ya te dije, voy a hablar en eso en otra ocasión también. El bautismo que salva, hermano, el bautismo es el bautismo de Cristo, el bautismo en su muerte y en su resurrección. Ahí es donde tú fuiste circuncidados. Por eso dice que fuimos crucificados juntamente con Él. Fíjate cómo Dios dice, oh, tú crees que estás vivo en la carne. Dice Dios, yo te crucifiqué. O sea, tú estuviste juntamente conmigo en la cruz. Así que tú moriste físicamente en la cruz. Fuimos crucificados. Qué tremendo, mira, hermano. Yo no sé si a ti te enseñan eso, que te digan que fuiste crucificado juntamente con Cristo. Eso es lo que Dios dice. No, olvídate lo que diga el hombre. Dice que fuimos crucificados. Fuimos, pasado, crucificados juntamente con Cristo.
Ahí murió mi carne. Ahí murió mi carne. Y dice que juntamente con Él también fui resucitado para vida, inmortal, eterno, perfecto, sin mancha, sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Por eso dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. No dice una carne, un espíritu. A Eva le dijeron, esta es carne de mi carne, ¿verdad? Eva representaba en la forma antigua de figura, en el pacto de carne, representaba la iglesia, el pueblo de Dios ahora. Ahora no somos carne de la carne de Cristo, ahora somos un espíritu con Él, un espíritu con Él. Por eso dice la palabra de Dios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no somos una carne. ¿Por qué? Porque este pacto no es de carne. El pacto de carne, hermano, terminó hace muchos años. Entonces, Hebreos 10:14 dice, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Hebreos 9:26 dice, un solo sacrificio puso fin al pecado. Zacarías también lo dice, que cuando el Señor viniera le pondría fin al pecado en un solo día. Y eso pasó. Cristo le puso fin al pecado en un solo día. Eso quiere decir, hermano, no que no pecas, pecamos, pero ya el Señor pagó esa cuenta. Ya todo eso ya está saldada. Pecamos, hermano, seguimos, pecamos si nos descuidamos, usted sabe, vamos a ofender, tenemos que tener cuidado. Pero lo lindo de esto, hermano, es que ya el Señor, no sé si me estás entendiendo, ya el Señor lidió con este problema al perdonarte todos esos pecados que vas a cometer. Como dijo Pablo, este no es una licencia para pecar. Al contrario, que esto te dé paz, que esto te dé seguridad, que esto te traiga bendición a tu vida, para que tú le puedas servir a Dios con todo tu corazón y seas de una vida progresista, que tú le transmitas esto a tus hijos, para que tus hijos no sean unos religiosos más y ya no estemos sembrando en la religión, sino enséñales estas verdades a tus hijos, a tus simientes, a tus hermanos, a todos, y verás que vamos a hacer un cambio en la mentalidad del pueblo de Dios. Un abrazo, hermano, gracia y paz, y vamos a seguir compartiendo estas verdades con todos ustedes.